Bendice, Señor, este mensaje que hemos de compartir. Ayúdame a no irme ni a izquierda ni a derecha y disfrutar este viaje que creemos será maravilloso siempre en tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén. Más fuerte el aplauso a nuestro gran Dios. Gloria a Dios. Increíble, nuestro gran Señor. Sabes, la prédica hoy está titulada, ya la lanzamos apenas ayer en la tarde-noche, manipulados. Ahí está, manipulación. Y, y esta es parte de lo que Dios creo, puso en mi corazón, en el cual creo fielmente que hoy será un mensaje retórico. A mí me encantan los mensajes de aliento, me encantan los mensajes de liberación, pero también me encantan los mensajes que retan, los mensajes que se enfrentan contra ti mismo, porque la palabra enfrenta a cada uno de nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Para poder crecer necesitamos prepararnos, ¿no? Hemos ahorita muy reciente, fresco, para los que no vieron saludando a la audiencia, a diestra, a tu zurda. Necesitamos prepararnos para lo que sigue, para lo que Dios tiene con nosotros. Y muchas de las veces esa preparación es dolorosa y no nos agrada mucho. Pero cuando pasamos esa graduación, después entendemos el motivo y el propósito de esa preparación, de esos tribulaciones quizá, de esas dificultades en nuestra misma escala de nuestra mente. No lo entiendo. No sé por qué sucede eso. Entonces Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Manipulación. Sabes, la semana pasada, recordando con esto, en la semana yo estuve meditando y yo recordé en una ocasión cuando mi José, el año pasado, más o menos como por noviembre, habíamos platicado con mi hijo que si quería predicar, que más bien él me pidió predicar, para ser exacto, conoce la historia, me dijo que cuando predicaría él, no me voy a meter ahí en ese terreno, pero me dijo, en ese mismo momento, me dijo, papá, estaría muy bien que tú dieras una prédica de cómo manejar el dinero. Y yo le dije a mi viejo, "Ah, está bien. No, 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 papá, espérate, ya lo pensé bien. Eso es muy común. Mejor, ¿por qué no das una prédica? ¿Cómo el dinero maneja a las personas? Y dije, ese suena súper interesante. Y, y sabes, de ahí se desprenden unas incógnitas y yo estuve meditando y estuve orando en la semana pasada. Dije, Señor, algo quieres decir con esto, porque el haberme acordado de ello es porque algo quieres tratar con tu pueblo. Y pues bueno, después de que me dijo que era mejor, es porque no involucras, es cómo realmente el dinero nos ha manejado al ser humano, que realmente ha sido esa, la paradoja de la vida, ha sido una de las dificultades, el talón de Aquiles, ha sido de verdad ese callo o esa piedra que se incrusta en nuestro zapato, y muchos padecemos de esa dificultad cuando Dios quiere darnos toda la libertad. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? Todo lo que controla, voy a iniciar por acá, déjame formar las bases de esta prédica, déjame formar lo que Dios tiene preparado para ti. Todo lo que controle a las personas es manipulación. ¿Estás acá conmigo? Ok. Todo lo que controle a las personas es manipulación. Después podemos debatir esto, pero todo lo que controla es manipulación. No es lo mismo decir todo en control o todo está en control, o decir yo tengo el control. ¿Alguien está acá conmigo, no? Todo está en control. Yo tengo el control. Entonces hay una palabra, hay una discrepancia con esas dos maneras de ver estos verbos o esta conjugación de verbos. Y algo que yo te quiero decir es que Dios no es manipulador. Anota eso. Dios no es manipulador. No entra dentro del vocabulario espiritual. No está dentro de su abecedario, de parte del Señor, que es parte de lo que yo creo espiritualmente y bíblicamente.
¿no? Entonces, Dios no controla, Él pone orden. Escucha esto. Dios no controla, Él pone orden. Si me quieres ayudar, por favor, Quique, Salmos 37, 23, dice, pero Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, Dios no controla porque tú tienes la libertad de tomar decisiones, pero Él pone orden. Y si tú vas a la Biblia, te vas a la teología bíblica, te vas a dar cuenta que los hijos de Dios, las personas que fueron usados por el Señor, de repente tomaban ideales o perspectivas diferentes a las de Dios. Y Dios dice, tú tienes un llamado y lo vas a hacer así. Y procesaba a las personas. ¿Alguien nos recuerda de todo lo que hemos vivido con respecto a esto? Proverbios 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ok, Dios no controla, Dios no es un controlador de personas, pero Él endereza caminos, Él endereza vidas, que es parte de su criterio y de su carácter de Dios. Entonces, Dios no controla, pero Dios tiene el control. Si quieres anotar esto, Dios no controla, pero Dios tiene el control. Y puede ser como un juego de palabras que puede generar un poquito de choque, pero yo quiero que me ayude Quique, por favor. En Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios no controla, pero tiene el control. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿No estoy enredando? Amén, perfecto. Dios no es controlador y Él deja elegir. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, Dios te dice, sabes, tienes libertad de pensar, libertad de albedrío. O sea, estar en la presencia de Dios no tiene que ser algo obligado. Yo voy a los centros de restauración y veo en la estadística de los que entran forzados no cambian, pero los que entran convencidos que se necesita un cambio, entonces esas personas están prósperas a salir de su problema. Alguien me está siguiendo. Tú viniste a los pies de Cristo porque tú deseas un cambio en tu vida. Entonces déjame decirte que está muy cerca ese cambio, esa modificación y serás bienaventurado en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Fíjate que a lo mejor me voy a meter en problemas ya con mi hija, pero la voy a defender a capa y espada porque tiene unas posturas muy hermosas de defensa, que es algo bien importante. Eh, Ayer me mandó un WhatsApp en el grupo que lo tenemos llamado Roomies, compañeros de cuarto, que es mi familia. Imagínate, ya me estoy volviendo chavorruco, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ella me mandaba un mensaje donde dice, observa cómo nos habla el maestro. Y tenía las mismas señales que le pusieron a mi esposa, que no eran señales precisamente de Dios, sino de todo lo contrario, una que le pusieron ALV, diferente. Y quien entendió, entendió, porque no puedo dar explicación de esto, aleluya, gloria a Dios que no. Pero, y me dice, mira cómo nos trata el maestro. Yo le digo, bueno, claro, es común. ¿Y qué entiendes por eso? Yo entiendo que dice a la víbora de la mar. Y mi esposa dice, cuando subió lo del carro, dijo, yo entiendo que dice alabado sea el Señor, dice, porque cada quien expresa lo que trae en su corazón, aleluya, gloria a Dios. Por eso si tú me quieres ofender, no me voy a ofender, me voy a sentir bien. Bueno, gloria a Dios tiene diferente pensamiento al mío. Es cómo está tu corazón, es como tú recibes las cosas, ¿no? ¿Alguien está acá? Gloria al Señor. Bueno, entonces yo le dije esta palabra a mi hija, de hecho la escribí, le mandé este mensaje y yo lo quiero poner para ti también. Y le puse estas palabras a mi hija. Le dije, un mal líder siempre tratará con amenazas. Era su maestro que le decía, si no llegan a las 2 de la tarde,
les puso la insignia de ALV. Si no llegan, se regresan para su casita, a la víbora de la mar. ¿Ok? Entonces, cuando le manda este mensaje, yo le contesto a mi hija, le digo así, eso es normal en todo el exterior. La gente es el criterio, es la conducta, es la única manera que sabe tratar. Y vuelvo a leer esto. Un mal líder siempre tratará con amenazas porque no tiene otro recurso para convencer. ¿Alguien me está siguiendo con esto? Un mal líder siempre va a amenazar, va a subyugar, va a tener con miedo, pero aquella persona no cambia, ¿eh? Aquella persona lo hace porque tiene miedo a que va a pasar algo. Un buen líder lo buscan por su conocimiento, sabiduría y sus grandes obras. ¿Cuáles son las obras? Testimonios. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Un gran líder lo van a buscar por lo que ha hecho, por lo que Dios ha puesto. Entonces, una persona que literalmente es un buen líder jamás va a dañar a otra persona. Exigirá, pero más no subyugará. Exigirá, mas no obligará. No manipulará, dejará subirte al barco, pero también te dejará descender del barco. ¿Alguien está aquí conmigo con eso, no? Esto es parte de lo que Jesús enseñó cuando él conducía a los discípulos. Dijo, ¿alguno quiere irse acaso? Y Pedro rápido brincó. ¿Cómo no la va a hacer de Pedro, no? Porque dice, es directamente, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Es, ¿a dónde voy, Señor, si tú eres el que tienes palabra de vida? Ahí está la seguridad. Con Jesús tenemos toda nuestra seguridad. Entonces, sometimiento y manipulación son dos palabras de un alto contraste. Es una gama muy alta de contraste. Son palabras antípodas. Antípodas son que son diametralmente opuestas. Otra vez, sometimiento y manipulación son dos palabras muy diferentes, son dos criterios muy diferentes, son dos caracteres muy distintos. Ellos no tienen el gusto ni el deseo de conocerse. Estos dos criterios no les interesa conocerse uno al otro y nunca tendrán el deseo de establecer una buena amistad. No les interesa porque su estructura es muy diferente. Ni uno ni el otro desean en lo mínimo influenciarse de sus ideales. Otra vez, el sometimiento y la manipulación dicen, te desconozco, ni siquiera se voltean a ver el rostro. Y sabes que te estoy hablando metafóricamente. Y mucho menos se van a coquetear, van a tratar de decir, bueno, a lo mejor y simpatizo a ver qué se siente ser sometido o a ver qué se siente ser manipulado. Porque la estructura de cada uno está muy firme y es una base muy fuerte. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Ellos no compartirán jamás ni van a lisonjear para tratar de quedar bien el uno con el otro. No tienen el deseo para ello. El sometimiento no le dirá jamás a nadie, si no te metes o si no te sometes a hacer lo que yo te estoy diciendo, te voy a obligar a hacerlo. El sometimiento jamás va a obligar a nadie porque es por voluntad propia. Alguien que va a ser maratonista, literalmente, si lo hace con una fuerza, con alguien bajo no su deseo, un día muy pronto va a renunciar o va a ser un pésimo maratonista porque no lo va a hacer de corazón. Alguien me está siguiendo acá, ¿verdad? No va a ser su deseo. Entonces, en Filemón 1:14 explicaba Pablo y les decía, ¿sabes qué? Yo no lo hice sin tu consentimiento. A mí no me interesaba que tú hicieras la obra de Dios sin que tú estuvieras de acuerdo. Pero cuando tú estás de acuerdo, entiendes el sometimiento y lo haces en gozo. Alguien está aquí conmigo. O sea, tú lo que haces para Dios, lo haces no porque alguien te esté presionando, sino las noches largas de desvelo preparando un sermón o los días enteros en el evangelio llevando el mensaje, sería tétrico, sería demasiado doloroso, cansado, reclamar.
Eso sería algo, parte también es, yo ya no quiero ir, yo ya no aguanto. Pero cuando tú eres sometido por convencimiento, que dices, me someto a lo que Dios quiere en mi vida para eso, lo vas a hacer de una manera muy fácil. Y la manipulación se niega a escuchar hablar al sometimiento, porque tiene miedo la manipulación de perder el control. Escucha esto. Las personas que son manipuladoras tienen miedo de perder el control, entonces ejercen miedo a los demás. Es la conducta para tomar control, llámese familiar, llámese empresarial, llámese en el tema laboral. En el matrimonio es algo muy común también. Entonces, tienen miedo que le falten al respeto y que un día no lo escuchen. Entonces, por eso la manipulación sale a la luz, dice, esta es mi única manera. Y esa manipulación, recordando el WhatsApp que le mandaron a mi hija, lo primero era la amenaza. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Alguien está aquí conmigo. Entonces, algo que hace todo el tiempo es la manipulación, es chantajear, es insultar, es amenaza. Porque también así se mueve, ¿no? Entonces, el sometimiento lleva honra, escucha esto, lleva gratitud, lleva respeto al Creador y conduce a la paz. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ese es el sometimiento. Muy diferente. La manipulación lleva maltrato psicológico, maltrato físico, hereda traumas. Escucha esto, baja estima y seguridad. Aquí a la iglesia han llegado personas que dijeron un día, yo no vuelvo más a ir a una iglesia porque viví tales experiencias y no pienso meterme en esa temática, pero cuando llegan y encuentran amor fraternal en este lugar y dicen, es que literalmente aquí no me están exigiendo, aquí no me están manipulando. Entonces dicen, encontré una familia. ¿Alguien está aquí conmigo con esto? Es porque es diferente el sometimiento a la manipulación. Entonces lo he visto una y otra vez, una y otra vez. Hijos bien que salen huyendo de casa porque no quieren nada más con los padres. Dicen, yo ya no, yo estoy harto. Mujeres que solo están por miedo a sus maridos, a punto de escapar. Lo he visto, lo he llevado en consejerías una y otra vez. Ya no aguanto, ya nada más están como que resistiendo. Iglesias amenazadas, lo hablaba hace un ratito. Que dice, no me salgo porque me dijo el pastor que si no me da la bendición, si no me da su cobertura, me voy a ir al infierno. Pero ¿qué cobertura tiene el pastor? ¿O qué cobertura puede tener un pastor? Es de chocolate, dice un pastor que he escuchado. O sea, no tenemos cobertura, la cobertura la tiene Dios. Dale una ofrenda de palmas. Esa es la cobertura. En serio, hasta para cambiar de trabajo, lo he dicho. Y una vez yo escuché que alguien me dijo, le tuve que pedir permiso al pastor para que me dijera qué novia podía tener. Dije, gloria a Dios, aleluya. Esto es increíble. Ok, entonces, escucha esto. Temeridad a Dios, no le temerás a nada. Temor al hombre, le vas a temer a todo. Escucha esto, importante. Cuando tú le tienes temeridad a Dios, te puedes enfrentar contra un Goliat. Así sea la dificultad que sea, ¿eh? Así sea, aunque este no es un tema de discordia, esto no es un tema de insultos, este no es un tema de faltar al respeto, pero cuando tú le tienes temeridad a Dios, nadie te puede hacer más chico. ¿Estás acá conmigo? Pero cuando tú le tienes temeridad a Dios, tú sí te haces más chico porque ves al Señor y dices, no soy nada delante de Él. Fíjate lo poderoso que es esto. Entonces, Saúl fue manipulado por el pueblo. Déjenme, vamos para acá porque hablamos de manipulación, el tema de la prédica. Déjame darte un ejemplo bíblico y de aquí seguimos avanzando con el tema. Yo sé que quieren que entremos al tema de las finanzas porque a lo mejor yo escuché una vez un comercial de HSBC que decía, cada vez que me formaba, dice, te urge una lanita y estaba una chica con una naricita así chiquita, bien bonita. Y dice así, 1 Samuel 15, 24, 26. Esto no es para los millennials, este comercial que les di es hace ya un buen tiempo, no es para los chiquillos. Eso, te estoy hablando de hace 10 años más o menos o más. 1 Samuel 15, 24, 26 en palabra de Dios para todos dice, entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado
no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Iba a decir lo que me dejaste. Es que como hace rato, anoche estaba escuchando a mi esposa que escuchaba uno que dice, qué agusticidad, me dejaste, se me estaba como pegando. Dice, ahora te ruego que me perdones. No vean TikTok, hacen muchos daño, por favor. Ahora te te ruego que me perdones por haber pecado y ven conmigo para que rindas culto al Señor. Otra vez, fíjate bien, voy a volver a regresar por andar echando chistes malos. Otra vez dice, entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Y fíjate, esta es la palabra poderosa que te quiero dar. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Manipulación. Manipulado. Es cuando tu vida es conducida por otra, de verdad, bienvenido al fracaso. Nuestra vida tiene que ser directamente dependiente de Dios para aprender la honra y para aprender el sometimiento, para aprender a sembrar, para aprender a cosechar. O sea, todo lo demás es un resultado estando bajo la presencia de Dios. Pero Samuel le dijo a Saúl, no regresaré contigo, rechazaste el mandato del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. O sea, escondiste el talento porque dijiste, el Señor es malo, me van a matar estas personas y yo prefiero mejor quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Y yo sé que en alguna razón o algún momento en nuestras vidas hemos tomado ciertas decisiones equívocas y hemos tomado ciertas acciones que dices, ¿por qué le hice caso y por qué no escuché a Dios? Claro que cuando entramos en ese pensamiento o en esa conducta es cuando estamos en aprietos, cuando ya estamos en el problema. Pero antes de eso, no pensamos ello. Niegas al Señor, escondes el talento y dice la palabra, lo que tenías te lo quito y que le quitan el reinado a Saúl. Directamente era algo grande lo que tenía, pero el que tiene poco se le va a quitar también y se le va a dar al que tiene más, dice así la palabra, y se lo dan a David. Niegas al Señor delante de los hombres y él te va a negar delante de sus ángeles, dice así la palabra. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Lucas 12, del 8 al 12, explica eso. Entonces, los malos consejos, siguiendo la prédica de mi esposa que estaba llevando en 1 Corintios 15:33, corrompen las buenas costumbres. Fíjate bien. Entonces, manipulación, no nos damos cuenta cuando nosotros caemos en la adherencia de los pensamientos y la conducta de los demás, y los demás dicen, ya está, no te preocupes. Además, hoy en día todo peca, la gente todos pecan, la gracia está ahí, y de repente tu vida funciona y acciona a raíz y voluntad de otra persona y no de la tuya con la relación con Dios. ¿Alguien me está siguiendo con eso, no? Entonces, para Salomón, literalmente, él fue manipulado. Escucha esto, el rey Salomón, después él fue manipulado por las mujeres. La Biblia dice la Biblia en Primera de Reyes 11, que él se casó con nada más con 700 princesas, nada más con 700. Y como no estaba tan satisfecho con tantas suegras, dijo, déjame hecho 300 más con concubinas para que alivian este asunto, para que agarre equilibrio. Primera de Reyes 11, 1, 2 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente, escucha esta palabra, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses que son sus ideales, lo que ellos lo toman por bueno cuando es malo. Entonces el Señor dice, si tú te casas con una mujer que sea fuera del reino o del pueblo de Israel, literalmente van a ser yugos desiguales y es muy fácil que por la mujer seas manipulado. Conocemos la historia de Sansón, como Dalila, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Dalila, le dice, ¿sabes qué? Tú no me amas. Y lo empieza a chantajear y lo lleva hasta la muerte espiritual. ¿Alguien está acá conmigo? Termina sacándole la verdad
y eso le costó la muerte, aunque también se cumplía una promesa y un pacto de parte de Dios. Muy bien. En Primera de Reyes de 11, del 6 a 9, Dios hizo, en ese momento, lo que estaba pasando es que Salomón hizo lo malo delante de Dios. Eh, por haber sido manipulado y influenciado por las mujeres, él hizo lo malo delante de Dios. En Primera de Reyes 11, 9, 10, si quieren me ayudas, 11 del 9 al 10, dice la palabra, porque se enoja Dios porque no guardó lo que había mandado Dios. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le habían aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ok, yo deduje esto y lo saqué de la Biblia para no sacarlo de contexto también. Es la temeridad a Dios produce sabiduría. Esto es bíblico, lo sabemos, Proverbios 9:10. Ser temerosos de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Estás acá conmigo? Pero la sabiduría no produce temeridad a Dios. Escúchame esto, porque esto hace mucho daño en las iglesias. Las personas empiezan a crecer en sabiduría y le pierden el temor a Dios. Y es exactamente lo mismo que le estaba pasando al rey Salomón. O sea, la sabiduría no le fue suficiente para ser manipulado, para responder a una manipulación de personas para poderte defender. Lo que sí te defiende ante una manipulación es tener temeridad a Dios. Escucha esto, ¿eh? Cuando tú tienes todo el respeto, toda la gloria y toda la honra a Dios, entonces dices, a mí me dice que haga esto y yo no lo voy a hacer. Si no es algo bíblico, ¿por qué lo tengo que hacer? Mejor voy a comenzar a explicar. Y eso le pasó directamente al rey Saúl. Eso fue lo que le sucedió directamente. Entonces, en Eclesiastés 7:16 dice así la palabra, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. O sea, el hombre más sabio de la tierra encontró que la sabiduría en exceso era vanidad y destruía. Fíjate nada más. Se le olvidó el patrón más importante. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Y estás acá conmigo. Porque de repente esos callos en el alma afectan al ser humano. Yo lo he visto e incluso yo lo he pasado, también lo he vivido en carne propia, porque de repente digo, es que Dios va a querer porque va a querer, pues eso te está escrito así en la Biblia. Y a veces desafiamos la autoridad del poder de Dios. ¿Estás aquí conmigo? ¿No? Amén. Entonces, ser manipulado o influenciado te hace perder directamente. En Primera de Reyes 11, del 11 al 13, si me ayudas, Quique, por favor, fíjate bien lo que sucede aquí. Por la apostasía que cometió el rey Salomón, literalmente se le fueron quitadas 10 tribus. Escucha esto. 10 tribus, dijo el Señor, por lo que acabas de hacer, se te van a quitar 10 tribus. Y cuando iba a accionar, directamente dice, pero no lo voy a hacer por tu padre David ahora que tú estás gobernando. Por ejemplo, no quiero mencionar una iglesia ni mucho menos, pero tú solamente piensa en esto. Hay iglesias que vienen heredadas por padres que se dedicaron al ayuno, a la predicación y que hicieron la voluntad de Dios. Y me han preguntado a mí, pero ¿por qué ahora que está el hijo o ahora que está el descendiente de papá y ahora está haciendo todas las cosas, ¿por qué la iglesia no se cae? Y es por una honra y un principio de promesa de Dios. A Salomón no lo destruye Dios. Dice, pero va a ser tu hijo Roboam. Él va a ser al que le voy a quitar, pero todavía entra una palabra que se llama gracia. Y hay otra palabra que hablábamos la semana pasada que se llama también verdad. Gracia le dijo, te quedas con una sola tribu, a Roboam. Y le dijo, y a otro que es extranjero, que se llama Jeroboam, a él le voy a dar las 10 tribus y tú nada más te vas a quedar con una tribu, a Roboam. Esa es gracia. Pero la verdad es que Dios quita. ¿Estás acá conmigo?
O sea, como a la mujer adúltera, hablamos de gracia y verdad, dos cosas que no podemos quitar dentro de las escrituras sagradas. Gracia, el Señor dice, te perdono. Verdad, haz un cambio, no peques más, cambia tu estructura de ser. Y la pregunta de muchos es, pero si vamos a pecar, vamos a fallar, por supuesto, pero ve la presencia de Dios. Tu intención ya no es pecar, tu intención es ahora vivir en la presencia del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo, no? Entonces, gracia, no mataron a Salomón. Gracia, no le quitaron el reino a Salomón. Verdad, le dijo, no va a gobernar más el pueblo de Israel. Ahora va a entrar el imperio de Babilonia para que se les quite ras. Y le rasgaron la vestidura que ellos tenían. ¿Estás acá? Esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros somos mal administrados en la vida espiritual, en la vida secular, lo lógico, porque esto es uso de razón y es de lógica, es de que si llevabas un puesto político, hiciste mal, la gente te va a linchar. ¿Estás acá? Lo lógico es que si estás haciendo malas cosas, algo va a suceder. Me platicó nuestro hermano Alejandro en la iglesia de Coatzacoalcos, que ahí había una iglesia cristiana de muchas personas, y el pastor dice que ya tenían como 3,000 miembros y que lo mataron y lo hicieron pedacitos al pastor. Y tú puedes imaginarte, puedes enjuiciar y puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que sea, pero al final del día siempre hay en una manera de pensar, genera una acción. ¿Estás acá conmigo? Primero viene una intención y después se convierte en una acción. Muy bien, entonces yo regreso a esto. Es, es muy fácil para ser manipulados para nosotros, el ser humano, la justificación. ¿Sabes cuántas veces en mi vida yo justificaba a las personas? Por ejemplo, en el trabajo, cuando yo trabajaba, todavía sigo trabajando. No, hombre, ando bien chido. Ok, cuando yo trabajaba, yo me estoy retirando, ¿eh? ¿Quién sigue de pastor aquí? Amén. Ya me estoy preparando, estoy entrenando para mi retiro. Aleluya. Ok. Híjole, ya me ganó la risa. Aleluya. Ok. Ahora que sigo trabajando, más que nunca, este, ya que iba a decir, ya se me olvidó. Este, ok, ya me acordé, ya me acordé. Es, llegaba mi socio, recuerdo que llegaba mi socio en aquellos ayeres y me decía, oye, hicieron mal esto, aquel hizo esto y dijo aquello, y venía directamente hacia mí. Y yo le decía, no, pero es que le faltó esto, es que no, yo creo que hay un error, yo creo que hay una mala conducta, y siempre justificaba a los demás por una torpe razón, porque yo sentía que si ellos salían mal, literalmente era mi culpa, y yo no tomaba la decisión de enfrentar mi culpa, y al final del día trataba de manipular la situación para que esto no fuera mal. Eso me provocó a mi vida irme a una quiebra total, porque siempre justificaba todas las cosas que me sucedían. Hoy, en estos últimos tiempos, he decidido no justificarme porque me manipulo yo solo. ¿Estás acá conmigo? Esto es algo bien importante y es muy serio dentro de las cosas del reino de Dios. Demasiado importante para que nosotros no podamos ser afectados. Y pues bueno, y si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? En Primera de Reyes 12 del 25 al 27, la manipulación por miedo de ser destituido vuelve a pasar lo mismo. Del 12 del 28 al 33 es muy fácil ser manipulados. Déjeme agarro tantito aquí la Biblia. Dice la palabra 12, 25, voy a leerlo rápido, del 28 al 33, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bástame, habéis subido a Jerusalén, estoy hablando de Jeroboam, dice, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto, dice, puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue a causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos, hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instruyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes,
conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, dice, en el mes que él hablaba, había inventado su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Conclusión: Jeroboam tenía miedo cuando Dios le había dicho, te voy a entregar a las 10 tribus de Israel. Tenía miedo de Roboam, el hijo de Salomón, porque se había levantado en armas. Y Dios, cuando da una promesa, te dice, yo te voy a dar esto, tú no tengas miedo, yo te voy a respaldar. Y un poquito atrás de este pasaje bíblico, Dios le habla a Roboam porque Roboam ya había levantado en armas y iba directo para atacar a Jeroboam y le dice Dios, te me aplacas y lo dejas en paz. Es mi orden, dice así el Señor. En ese momento dice la palabra que Roboam tiró todo y escuchó, porque la temeridad a Dios, a pesar de ser desobedientes, nadie resiste la presencia de Dios. Esto es algo increíble. Pero el otro tuvo miedo y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a inventar mis fiestas solemnes, yo voy a inventar mis ritos, yo voy a proponer sacerdotes. Dijo, déjame manipulo al pueblo de Israel. Aquí lo interesante es cómo el pueblo de Israel, conociendo los estatutos de Dios, se dejó manipular por aquel rey. Es que eso es lo interesante. Muchas de las veces nosotros, solo por la inercia de no querer hacer nada, literalmente, o no decir nada, nos dejamos manipular por otras personas e incluso por el mismo pastor que está aquí enfrente. Y yo les he dicho a todos ustedes, ustedes tienen que llenarse de la palabra para que sus convicciones sean entre tú y el Señor y el Espíritu Santo que revele esto. Porque la palabra no se puede sacar de la manga. Y por ello acá hay cosas dentro de la iglesia que permito y hay cosas dentro de la iglesia que no voy a permitir nunca. Son mis bases bíblicas. Eso es lo que peleo. Si vivo para Cristo, también muero para Cristo. Y si tú vives para Cristo, también deberías de morir para Cristo. Y si mueres para Cristo, pues vamos a vivir para Cristo con mejor manera. En el nombre de Jesús. Muy bien. Si nosotros nos fuéramos unos siglos adelante, escucharíamos cuando en el concilio Pedro le dice, ya deja de predicar a Jesús, deja de hablar de la gracia, nos estás robando todos los fieles. Y Pedro le dice, respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, hermanos, antes de cualquier decisión que tengas que tomar, de alguien que te pida algo o tengas que hacer algo, primero la obediencia a Dios. Son bases que, te voy a decir una cosa, que Comunidad de Cristo estará cimentado en la roca para todo lo que viene. Si tú te dejas influenciar por alguien, esta va a ser una iglesia que se va a derribar. Y cuando hablo de iglesia, involucro a todo un cuerpo, pero también involucro a una persona, porque hay personas que van a estar muy cimentadas en la roca y no van a padecer problemas de dificultad. ¿Estás acá? Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, con mi esposa, me sucedía mucho esto. Yo era bien amiguero, me encantaba, ya saben que me encantaba tomar. Y entonces mi esposa me decía mucho, es que tú te dejas influenciar por tus amigos, es que tú haces lo que tus amigos te dicen, tú eres el que deberías de enseñarles a ellos. Y esta enseñanza para todos los que estamos aquí, no te dejes enseñar por la gente de afuera, tú enséñales a ellos, mantente firme en las convicciones de la palabra. Ese es el fuego. Esa es la seguridad de lo que nosotros tenemos. Como servidores líderes dentro de lo que hacemos, no te dejes envolver por lo que las demás personas quieren que hagas. Es bases firmes, sólidas. Eso te garantizo que Comunidad de Cristo va a estar con columnas fuertes. ¿Estás acá? Los sentimientos, las emociones, lo que digan, lo que piensen, lo que sea, Comunidad de Cristo no va a caer, pues si estás cimentado en Jesús. ¿Estás acá? Ese es el poder de lo que Dios hace. Entonces, hoy con el atropellado, esta es otra de las cosas que quiero hablar y voy a sudar ahorita, pero aleluya.
¿dónde está? ¿Dónde está? Déjame pongo los lentes para no verme ni yo mismo. Pero primero déjame seco. Ahí está. ¿Ya les digo o no les digo? No, no es tampoco tan grave el asunto. No, estaba con el atropellado situación que tenemos ahora con el tema de la inclusión. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce? Con el tema de los libros. No me voy a meter en muchos rasgos, solamente me voy a meter en el punto de una manera de criterio de Dios espiritual, de cómo creo que Dios lo resolvería. Pero déjame te platico, me habló mi hija, ella tiene una amiga, tiene muchos amigos allá hoy en la escuela y en la iglesia y todo, pero en su escuela hay una compañera de clase que ella, le gustan las mujeres y es una buena niña, ella descubrió que era una buena niña porque se juntan un grupito de amigas en el tema de la escuela, porque ella de una manera u otra trae bases bíblicas, torcidas de una manera u otra, porque viene del criterio de los mormones. No son las bases bíblicas del Señor, pero en el tema de moralidad quizá medio se quiere ajustar el asunto. El asunto no tiene que ver nada con eso. Es Comunidad de Cristo recibe atalayos, ateos, no ateos, reptilianos, de lo que sea, de donde búscale alguna más que quieras, porque el objetivo de Comunidad de Cristo es que la gente venga, conozca a Jesús y cambie sus vidas y sean nuevas criaturas y sean bautizados. ¿Estás acá? ¿Estás conmigo? O sea, nuestra objeción no es ver, este sí tiene carro, este no tiene carro, aleluya, a ver cuánto pesa la bolsa. No, 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 no tiene nada que ver. De hecho, el principio es correr por las personas que no tienen. El quebrantado de corazón, este es un principio. Y bueno, regresando en este punto, me llama mi hija, me llama así muy, muy triste, porque le platicó a aquella chica la historia que aparte de eso sus papás son pastores y me habla como desilusionada de que sus papás cuando se dieron cuenta que ella era lesbiana, para acabar más rápido el término, la corrieron de la casa, le dejaron de dar dinero y la comenzaron a odiar y ni siquiera quieren hablarle por teléfono. Entonces mi hija, comienza a hablarme y ella como una manera de intrigación dice, ¿por qué son los cristianos así? Me dijo ella así. O sea, era una perspectiva que de una manera u otra te quedas pensando y dices, ok, vamos a remembrar este asunto. Le digo, ¿a qué te refieres? Sí, es que no se me hace justo que las personas discriminen y las rechacen tan feo y les tengan odio y que ahora esta chica tenga que estar trabajando solo por un odio y empieza a platicar. Es normal hacerse este tipo de preguntas cuando el que es rechazado, pero no es normal hacerse este tipo de preguntas el que está haciendo la de juez. ¿Estás acá conmigo? Porque el que la hace de juez literalmente está haciendo un juicio y no duele, sino hay veneno adentro. Pero literalmente cuando tú le pones rostro al homosexual, le pones rostro a la lesbiana, que si un día llegara a ser tu hijo, tu hija o qué sé yo, que no lo deseo ni de la menor, ni de chiste, ni siquiera, literalmente ahí sí entraría la cobertura de papá, porque papá diría, bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, no estoy de acuerdo con el tema del lesbianismo, pero eres mi hija, eres mi hijo y te amo por sobre todas las cosas. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces yo intuí que lo que ella tenía era una pregunta interna. Dice, papá, te voy a decir algo y te lo prometo en el nombre de Dios. Estoy bien definida. Me gustan los hombres. Y dije, ay, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ay, ya, pasé la primera prueba. Gloria a Dios. Dice, ¿es en serio, eh? Y si se te ocurre dudar, ya no te voy a hablar. Le digo, no lo dudo. Está bien, ya, amén. Gloria a Dios. Y dice, pero cuando yo comienzo a pensar, la pregunta de ella interna era, si yo hubiese fallado y un día yo hubiera sido esa persona, ¿me hubieras odiado de la misma manera y la manera como odian los cristianos a las personas que tienen problemas? Le dije, nunca estaría de acuerdo
con lo que no es bíblico, pero nunca te dejaría de amar y te estaría dando lo mejor de mí para ti y oraría sin parar hasta que llegaras otra vez a la senda de Dios. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios, porque esa es comunidad de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. No tenemos problemas con ese tipo de desviación. Lo que nosotros realmente tenemos problemas es en amar, en recibir y en ayudar. Eso es lo que tenemos problema la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Entonces, eh, la manipulación viene de un pensamiento alterno, genérico, por una alternativa frágil. Escucha esto, otra vez. La manipulación viene de un pensamiento alterno, genérico, por una alternativa frágil. No veo resultados, busco otro proveedor, busco otra experiencia, veo otra cosa a ver qué me puede servir, a ver cómo me puedo sentir. Yo una vez platicaba con una clienta, que también le voy a decir el nombre, pero estábamos trabajando y yo le invitaba a la iglesia. En ese tiempo yo no andaba tan bien. Y me dice, no, dices que ya me metí yo a ese rollo de esas plantitas, de esas que te dan peyote, y yo sentí que me iba hasta Egipto y empezaba allá y me le quedé viendo así como que, ¿qué onda? ¿Qué onda con este rollo? Entonces, se busca una alternativa porque el ser humano tiene necesidad de Dios. Ese es el diseño, esa es la caja que Dios hizo en ti. Tienes un alma, tienes un espíritu, y si Cristo no está ahí, siempre va a haber un faltante. Y nunca lo vas a poder llenar, nunca vas a buscar alternativas, pero todas son frágiles. Pero cuando vienes a la presencia de Dios, todo cambia. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjate bien, otra vez. Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo, acuérdate de contra los 450 vales, le dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar con esa manera de pensar? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, pues y ve en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero cuando nosotros pensamos en el Dios Baal, luego de repente también nosotros creemos de una manera u otra. Es, bueno, está bien, yo no tengo la escultura, yo no la tengo ahí postrada. El problema es que seguimos los ideales de ellos. Ese es el problema. No necesitas tener un nicho para poder adorar un Baal. Con la pura manera de pensar. Por eso Elías no se entretuvo tanto tiempo y dijo, ¿hasta cuándo tienes dos maneras de pensar? La de Dios es muy diferente a la de Satanás. Satanás mete confusión. Que los ovnis, que si hay vida en otro planeta, que si, y empiezan ahorita un montón de tarugadas. Y me acuerdo que hasta luego decían que los reptilianos y decían que hasta la reina Isabel era reptiliana y sacaban fotos y hacían un montón de tarugadas. No, Cristo es nuestro Dios. A Él es el que tenemos que estar sometidos. Entonces la manipulación no solo viene de las personas, también viene del dinero. La manipulación se mueve por todos lados, pero también viene del dinero. Ok, me comentaba un sabio pastor en una ocasión cuando veníamos de Saltillo, que a él le sembraron dos urban, una besita las urban bien bonitas. Aleluya. Estoy profetizando a ver si alguien aquí ofrenda, Señor. O en las redes alguien escucha, aleluya. Profetiza, profetiza. Una sprinter, aleluya, una sprinter que pronto llegue para hacer campañas evangélicas. Gloria a Dios. Una para la alabanza y otra para ir a llevar las misiones. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mira, yo les voy a decir algo. Si no piden, no van a recibir. Si no se ponen a orar conmigo y todos juntos, no va a llegar. ¿Cómo va a llegar si no pedimos? La unidad en cadena de oración es muy poderosa. Para lo que parece para nosotros insignificante, para Dios es significante. ¿Alguien está acá? Entonces, pero déjame, te voy a hablar de este tema de la manipulación en el tema de financiero. Y me decía este pastor, me decía así, me platicaba, le digo, qué padre, le digo,
A mí un día me gustaría tener una porque nuestro proyecto es misionero, te hablo ya de 4 años atrás. Y me dice, ¿sabes qué? Déjame te platico la historia. Un hermano que es empresario de la iglesia y la. Un día llegó y me dijo, pastor, voy a sembrar, me ha ido tan bien en los negocios que no encuentro cómo honrar al Señor, pero sentí de parte de Dios sembrar 2 urban y la voy a sembrar nuevecitas. Entonces me platicaba el pastor cuando íbamos de viaje, íbamos para Saltillo, me dijo, mira, yo le comenté al que le iba a sembrar, te voy a dejar que la siembres. Todavía se puso altanero el tuyo. Dice, te voy a dejar que la ofrendes solo con una condición. Y le dice, dígame, pastor, hasta que se quedó día 6, dice que cuando le dijo eso, dice, la condición es esta. Si tú comienzas a divulgar que tú la sembraste, no quiero nada. Y dice, está bien, pastor. ¿Por qué? Porque luego eso se convierte en manipulación. Cuando nosotros comenzamos, es que yo di, es que yo hice, gracias a mí, y es que la iglesia, y comienza a chantajear, es que no me toman en cuenta, yo he dado tanto por ustedes, y en la realidad no tiene que ver nada el pastor, no tiene que ver nada, es Dios lo que tú estás haciendo para el Rey de Reyes. Alguien me está haciendo, dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Un día aquella persona se arranca de coraje y dice, malagradecidos. Y nunca se imaginó que lo estaba haciendo era para Dios. Nunca pensó esto, eso nunca entró en su mente. Entonces, eh, te aclaro que al pastor, eh, literalmente para mí se me hizo muy sabio esa parte. No hay que vocear lo que hace tu izquierda y tu derecha. Tú siembras al reino. Entonces, pregunta, si tú ayudas a alguien y vas al siguiente día y le reclamas el favor, pregunta es, ¿fue ayuda? O sea, si tú vas a alguien y le dices, te voy a ayudar, y al siguiente día dices, ok, voy a reclamarle porque le ayudé ayer y yo no, ni siquiera me ha llamado. Pregunta, ¿es favor? ¿Le reclamas? Y ahora, si le reclamas porque no te apoyó cuando tú necesitabas que te apoyara, ¿fue favor? Tampoco fue favor. Entonces, si sí lo haces, si vas y reclamas, entonces no fue favor, fue un préstamo. El ser humano se disgusta, se enoja con las personas porque van y te piden favor, tomas la decisión de ayudar y después por alguna razón no respondiste al favor y van y te reclaman. Yo por eso en el tema de consejería, de veras me encuentro mucho con esto. Es que yo le ayudé, es que yo di, y es que di mi vida por él, es que di mi vida por ella. Y entonces fue un precio. Fue algo que tú lo hiciste esperando algo a cambio, vas a sufrir, jamás fue un favor. ¿Estás acá conmigo? Entonces, los halagos en el reino se esconden para no enaltecer a las personas, sino a Dios. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Señor. Los halagos, esto es parte de, los halagos en el reino se esconden para no enaltecer a las personas, sino enaltecer a Dios. Es como es. El reino de Dios, en el reino es así la ecuación. Te humillas y Él te exalta. En el reino de Dios, tú te vas a escondidas, lo haces bajita la mano, dicen aquí versión Lázaro Cárdenas, bajita la tenaza, versión Guacamayas. No, no es cierto, no tengo nada con los de Guacamayas. Amén, los queremos mucho también. Ok, entonces, hace unos años yo leía un poquito de un libro que ya igual voy a tratar de cerrar con esto, de Rick Warren, que también pasaba este esquema. Y a mí me gusta mucho leer libros hace ya un tiempo, pero me eché, si tú tienes tiempo de leerlo, lee este libro de Rick Warren, Una vida con propósito, está muy padre. También Una vida con propósito de Rick Warren está muy padrísimo. Todo bíblico dentro de la palabra y los estatutos de Dios. Y bueno, el asunto que él platicaba que cuando él había levantado su iglesia, él había pedido a Dios, pues, porque tiene muchas iglesias, y él es la iglesia número 8 más grande en Estados Unidos, Rick Warren. Y dice que había citado, había sentido el mover de Dios para iniciar la iglesia y que Dios le dijo, ve, lleva volantes a todas las casas por el condado y van a ir a la iglesia. Dios le mandó una revelación. Y dice, yo lo hice, yo dije, van a llegar unas 200 personas o quizás 100, pero ya con que lleguen 50 está bien.
Y dice que llegó el domingo y que eran como 1,300 a 1,400 personas las que llegaron en el primer servicio. Y que dentro de esas personas la iglesia comenzó a crecer, pero venía una familia que era grande del condado y esa familia comenzó a generarle conflicto dentro de la misma iglesia. Y, y dice, yo sentía feo porque ya llegó un momento en que la iglesia se comenzó a detener, se comenzó a trabar. Dice, pero yo no podía decirle nada porque si yo le decía algo que había que modificar, eran los que más sembraban en la iglesia. Dice, y nos íbamos a quedar sin ofrenda, dice, y también sin siervos, dice, porque eran muchos los que venían ahí de esa familia. Dice, pero tomé la decisión de generar la estructura de la iglesia y explicar cuáles son las bases y principios y cómo trabajaríamos. Y me dijo, yo no voy a soportar eso, yo me voy a ir de ese lugar. Dice, cuando sucedió eso, yo pensé que el mundo se me había venido encima y que había cometido un error. De ahí comenzamos a crecer 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, a extender iglesias por todos lados. Entonces la manipulación, escúchame esto, la manipulación, cuando alguien está siendo manipulado, chantajeado con algo que no es legítimo y verdadero, déjame decirte que estás pronto a morir, pronto a desmayar. Y Dios quiere que tú y nosotros crezcamos verdaderamente de manera espiritual. Todo lo que yo estoy hablando es porque nos estamos preparando a lo que viene en la iglesia. ¿Alguien está aquí? La iglesia va a ser muy grande. No es una decisión mía. Son llamados de parte de Dios. El que tiene fe cree que va a suceder y el que no tiene fe simplemente dice, la guardo y la echo a la bolsa. La fe no la necesito ahora, quiero la preocupación. Pero lo que Dios quiere es hacer nosotros es un verdadero cambio. ¿Alguien está aquí? Entonces la manipulación encaja mucho en cada uno de nosotros en ese qué dirán y en todas esas afectaciones. Y comienza a dañar por completo. Eh, el qué dirán siempre ha tenido mucho peso y daño, aunque no exista. Las personas comenzamos a imaginarnos qué van a decir y las demás personas ni siquiera están pensando nada. Damos explicaciones y ni siquiera teníamos que dar explicaciones de nada. Es la misma conciencia que a veces nos hace sentir mal. ¿Estás acá? No vayas a pensar mal. Solo estaba haciendo esto, no estaba haciendo acá. La conciencia. Nadie me está acusando. Alguien está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Cuando yo estaba a punto de quebrar mi relación con Jessie, con mi esposa, con la pastora, hice una automanipulación en mi vida. Mi mentalidad estaba fracasada, mi mentalidad estaba quebrada y me puse a hacer reseña para acordarme cómo fue mi manera de pensar, que de hecho me dolió, mi manera como pensaba y no deseo regresar allá, pero mi mentalidad estaba torcida. Y cuando estábamos a punto de quebrar, la automanipulación personal, el esconderme o el decir yo estoy bien, literalmente era la primera pregunta que me hice es, ¿qué van a decir los gringos? Y no dije qué van a decir los gringos porque eran los hermanos de la iglesia, sino porque eran los que me daban contratos de trabajo como compañía de arquitecto. Y si me quitan los contratos, esa fue mi primera pregunta, torpe, inútil. ¿Qué van a pensar de mí mis clientes con respecto ahora que truene con mi esposa y nos separemos? Mis papás, ¿cómo lo van a tomar? ¿Qué van a pensar de ello ahora que yo le diga, sabes que ya no estoy más con Jesse, ya no tengo a los niños, que en este caso pasé pruebas duras con ella y más duras ellas conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Era literalmente la penúltima pregunta. Y la final, ¿qué va a pasar con Jesse? O sea, dentro de mi agenda de pensamientos, ella no estaba dentro de la agenda de mi mente ni de mi corazón como tal. En ese orden pensé, pero yo tenía un desorden emocional. Ponemos prioridades según el trastorno y el daño que traigamos cada uno de nosotros. Una mente ordenada, o ahora, ¿cómo pensaría yo si estuviera pasando alguna prueba hoy en estas alturas?
Lo primerito que me preguntaría, ¿qué va a pasar con mi esposa? Porque somos una sola carne. Eso es lo prioritario es ahora, es mi relación, porque la relación es el centro, es un reino unido, no un reino dividido. Se destruye la relación y se colapsa todo. Hay una implosión, todo se viene abajo. Y la primera pregunta que me haría hoy con Cristo es, ¿qué pasaría con mi esposa? ¿Qué va a pasar con ella? Y después me diría, ¿qué va a pasar con mis hijos? Esa sería la segunda pregunta. Y después entraría una tercera pregunta que diría, ¿qué afectación tendrá mi familia y su familia? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Qué va a pasar con ello? Y después, ¿qué afectación tendría la iglesia? ¿Voy a hacer que muchos caigan? ¿A cuántas personas voy a dañar? No solamente estoy dañando un tema de un matrimonio. Fíjate bien cuántos daños, cuántos colapsos se despliegan con todo esto. Estás aquí conmigo, ¿verdad? ¿Cómo afectaría nuestras amistades? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿me saludas a Jessie? No, ¿qué crees? Ya no estoy con ella. ¿Cómo que te... ¿Estás acá conmigo? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo va a repercutir ahora sí, hasta el final, con mis clientes? Por mi duelo, por la desorientación. Porque claro que si ahora ya tengo amor y hay un problema de este tipo, voy a estar más clavado en el problema que estar pensando literalmente en los clientes. Alguien está aquí conmigo. O sea, fíjate cómo cambió la lista de prioridad. Entonces, cuando tú estés pasando un problema en tu familia, en tu matrimonio, lo primero que tienes que pensar, ¿a cuántas personas vas a traicionar? ¿A cuántas personas vas a dañar? Te vuelve a poner en lo alto, en lo que Dios instituyó y dijo, primero la simiente de todo, dejarás a tu padre, a tu madre y te vas a unir en matrimonio y esto va a ser lo principal. Esta es una piedra grande, fuerte, que de ahí desprende todo lo demás. ¿Me estás siguiendo, verdad? Entonces, yo pensaba en esto ayer cuando estaba haciendo la prédica. Cuando ven una familia ordenada las personas, primero piensa la gente, ni haces nada y la tienes muy fácil. Claro, porque ven una casa ordenada, porque ven una casa limpia, porque ven unas finanzas ordenadas, porque ven el que tiene una mujer buena y también ven que tiene un marido bueno a la mujer. Y primero que piensan, ella tiene un marido bueno, por eso es que a ella le va bien. Y dice, no, porque tú tienes una gran mujer, por eso te va bien. Y bueno, tú tienes una buena familia porque tienes buenos hijos, por eso te va bien. La pregunta de esto que estoy hablando es, ¿qué se debe de hacer para que todo esto se mantenga en orden? Esa sería la pregunta. Para que mi casa esté limpia, ¿qué debo de hacer para que esté limpia? No te tendrás que levantar más temprano para limpiar la casa. Para que tu mujer sea buena persona, no tendrás que sembrar y regar la plantita todos los días para que ella esté siempre resplandeciente, para que brille. Para que le toque un buen marido, ¿no será que la mujer deje de gritarle al marido y de faltarle al respeto para que el marido también camine con seguridad? Corona al marido. O sea, es que a ti te tocó una vida fácil. No, la vida fácil no te toca, la vida fácil se construye. La vida fácil se hace con Cristo Jesús. Por eso digo una y otra vez cada domingo, aunque a veces tú pienses, otra vez va a volver a decir lo mismo el pastor, pero esta es la mejor manera de vivir. No hay otra mejor manera de vivir. Siempre que te estás perdiendo, vuelve a las bases y vuelve a regar la planta. Llega la plantita. Mira, Oseas dice en 4:6, dice en el 5, dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios y también yo me olvidaré de tus hijos. Antes, en el 4, dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que
resisten al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote hoy? Dime quién es el sacerdote. ¿Qué resistes de él? Es clarísima las instrucciones del Creador. Trata a tu mujer como vaso más frágil, honra a tu marido, siembra, recoge cosecha, perdona para que seas perdonado. O sea, las bases del juego están bien estructuradas por parte de Dios. Entonces no vengas a decirte, es que a ti te tocó una vida fácil, ¿sabes qué? Es que te estás levantando más temprano y te estás sacrificando para poder recibir lo que Dios te tiene prometido. Necesitamos poner en orden nuestros pensamientos. Ser manipulados es el resultado por la falta de conocimiento de la palabra. La mente pobre piensa en el fruto, escucha esto, y la mente de un hijo de Dios piensa en el árbol. La mente de pobre, sin Cristo, piensa en comerse lo que tiene, se lo acaba, devora, devasta. La mente de un hijo de Dios piensa en el árbol. Cuida el árbol, riega el árbol, lo hace crecer, cuida ese crecimiento. Porque sabe que cuando crezca le va a dar sombra y le va a dar alimento a ese mismo árbol. Y no se consume lo que Dios le ha dado. Cuida la semilla y la planta y espera el tiempo. Acuérdate lo que hablamos en aquella ocasión de la metáfora del bambú japonés. Parece que no estás pasando nada, pero cuando tú piensas o menos piensas, dice, este creció de la noche a la mañana, no, chulo. Le metimos duro cuando tú no veías a la oración, al ayuno, al tiempo, a la presencia de Dios, al conocimiento, a la sabiduría. Preguntaba, hablaba, llamaba por teléfono, le preguntaba a Dios, ¿por qué me sucede esto? Y él me respondía y me decía, Rigo, porque te está haciendo falta esto. Cambia tu manera, apapacha, siente, vive, disfruta. El tiempo es corto, hermanos, aquí en la tierra, muy corto. Salmos 1:3 dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos. Palabra de Dios para todos. Fíjate bien, el que no es manipulado de consejos de otras mentalidades que no vengan de Dios, ese es afortunado. Ni del ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo, dice la palabra. O sea, la traducción, son afortunados aquellos que no se dejaron manipular por ideologías de otras personas. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado. Esta palabra me encanta. No cuando tú quieres, en el momento cuando Dios ya te procesó, ahora sí puedes tener. Ahora sí puedes dirigir. Ahora sí puedes ser un líder. Ahora sí estás listo para tener más hijos. Ahora sí estás listo. ¿Estás acá? ¿Me estás siguiendo? Ahora sí vas a cuidar a tu mujer. Ahora sí vas a respetar a tu marido. Fíjate nada más en la apreciación de todo esto. Dice la palabra, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga, en todo. Los frutos. Pero sabes, la tristeza mayor es que la manipulación no solo se produce en personas, sino que la manipulación, metiéndome a la temática con lo de mi hijo, cómo manipula el dinero a las personas, cómo maneja el dinero a las personas. Sabes, en alguna ocasión ofrecí una consejería y traían un pleito a divorciarse porque el marido había quedado que le iba a hacer una fiesta ahora sí este año en grande a su hijo. Y era un acuerdo, pero tenían deudas aquí, tenían deudas allá y estaban pasando una dificultad dura y encima estaban consiguiendo dinero para hacer la fiesta cuando el dinero no lo había. Y me dijo, pastor, esto de la fiesta va a destruir mi matrimonio. Y le dije, a ver, vamos acá, platíqueme la fiesta. La fiesta era que estaban endeudados hasta los dientes y todavía querían conseguir otro financiamiento para hacer la fiesta. Fíjate el poder de la manipulación solo por haber dicho algo que no tuvimos la oportunidad, quizá la capacidad, quizá la falta de administración, qué sé yo.
Renuncia a la fiesta. No vas a gastar lo que no tienes, punto. Te comiste el fruto, te comiste el árbol, te comiste todo y te están manipulando. Sabes, yo he escuchado este tema duro, pero luego llegan personas a decirme, necesito que me ayudes a reestructurar mis finanzas. Y yo le digo, está bien, te voy a ayudar. Platícame cómo estás. Es que estoy pensando conseguir un préstamo para pagar este y este y este y este y este y este. Y la pregunta del millón, ¿tienes para pagar este y este y este y este? No, por eso quiero la reestructuración. Si no tienes para pagar este y este, ¿cómo vas a pagar el que va a reestructurar para pagar este? Explícame. Las matemáticas, dame una matemática cuántica. ¿Por qué mejor no vas con este y le dices, sabes, he sido un siervo inútil? He fallado en mis cuentas, en la administración, gasté más de lo que no debía de gastar. Me equivoqué, fallé. Este es mi error. Pero yo le he pedido a Dios que me dé sabiduría para ser sabio y para no dañar a mi familia, a mis hijos y a los que me rodean. Perdóname la deuda o dame una oportunidad. Dame chance un año para pagarte. Pero yo no puedo comerme el dinero que me están dando si ni siquiera me alcanza para comer. Estoy seguro que por la misericordia de Dios esa persona va a ser movida, porque eso le pasó aquí a tu servidor. No era un deudor, eran como 40 personas que les debía y no les debía de 10 pesos, les debía de 100,000, de 200,000, de 300,000, de 400,000, de 500,000. Y yo dije, nunca voy a pagar hasta que un día mi esposa se metió duro en oración y dijo, Señor, si no lo aplacas, yo seguía consiguiendo prestado con giotistas y con personas de la maña incluso para pagar la deuda. Hacía mentalidades tontas que consiguiendo iba a pagar porque me iban a llegar contratos nuevos. Caramba, si el contrato no lo tienes, ¿por qué consigues de algo que no tienes? Y no es un tema de fe, es un tema de sabiduría, porque Dios suple tu necesidad conforme a tus riquezas en gloria, pero no cumple caprichos. Ese es el punto que yo quiero llegar. En un momento que hay que decir, ya basta, no más tenis, ya, no puedo. No más comidas el fin de semana. Híjole, a ver cómo me lo pongo ahora. Si se caen dormidos, es la unción del poder de Dios. Ya como que ya le estoy haciendo como Cash Luna. Estaba entrando, ya ando echando comercial. Aleluya. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien está con Cristo Jesús? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Sabes, nos pasa a nosotros. El que me dio el consejo, mi hijo, y quiero invitarte a ponerte de pie, el que me dio el consejo, que fue mi hijo, me dijo, papá, dile a la gente cómo, con esta predica, cómo el dinero manipula a las personas. Y yo quería hablar de la manipulación en general. Pero ¿sabes qué? Déjame te digo algo importante. Un día mi hijo, en su cumpleaños reciente, el cumpleaños pasado, recibió de parte de sus abuelitos, de los tíos y todo, y le dieron dinerito en la cartera que se le esponjó la cartera. Y dije, gloria a Dios. Y al siguiente día lo llevamos al cine y, y le dice, mi esposa dice, te voy a dar dinero para que gastes. No, mamá, yo traigo. Dice, ¿traes dinero? ¿Cuánto traes? Ah, pues lo que me dieron. ¿Te echaste todo el dinero en la cartera? Ya saben las mamás, ¿no? Es, sí, mamá, es que uno nunca sabe qué se le puede presentar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y dice, José, ¿cómo se te ocurre? Perdóname por decir esto, él es mi hijo, pero es una persona pequeña, una mentalidad pobre, con mucho dinero, literalmente lo va a acabar. Hay que enseñar. El mismo que me recomendaba la enseñanza, él todavía no está literalmente adiestrado para ser un buen administrador. ¿Por qué vas a traer todo el dinero acá? Si cuando lo traes acá es cuando el dinero va a estar más inseguro, no cuando te va a dar más seguridad. El dinero realmente que te da seguridad no es el que traes en la cartera. El dinero que realmente te da seguridad es el que aporta a Dios en tu vida y que te provee a ti todos los días. Ese es el dinero verdadero. Ese no escasea, dice la palabra. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, sabes, yo quiero pedir ahorita una imagen que quiero mostrarte.
A ver si me ayudan por ahí. Esto ya fue una edición de mi esposa, pero esta imagen salió alusivo que yo en las mañanas estoy yendo a correr y a orar frente a mar. Y cuando yo iba pensando y meditando en esta prédica, yo iba corriendo, iba orando, seguro con la presencia de Dios, y de repente vi pescadores, no estaban en esa condición, pero vi otros pescadores, ahí tengo las fotos que no soy muy buen fotógrafo, y, y de repente estaban personas, así como ves tú ahí en esa imagen, estaban pescando, y cuando yo iba pasando, me empezó a dar un montón de tristeza ver, así como tú ves, pelícanos a- al costado esperando a recibir el pescado de los pescadores. Yo estaba meditando la prédica con la que yo iba a dar o con ustedes, compartirla, y me dio tanta tristeza que Dios había diseñado esas aves para pescar, para volar, para ir a los mares profundos y sacar su propia comida, y que ahora dependieran de personas para estar esperando allá afuera a ver a qué hora sacan un pescadito para podérselo comer. Esto me llenó en mi espíritu, en mi mente, me llenó en todo, que Dios te diseñó. Yo quería decirle al ave, Dios te diseñó, vamos, vuela, busca tus propios peces. Dios nos hizo a nosotros, hermanos, a imagen y semejanza, creativos, diseñadores, para señorear la tierra, para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué nosotros estamos esperando a alguien? ¿Por qué somos manipulados por las personas? Me dio tanta tristeza que me pude ver dentro con la misma congregación, con mi mismo pasado. Dije, ¿por qué nosotros estamos dependiendo de personas? ¿Y por qué no dependemos de Dios? ¿Y por qué no accionamos con la capacidad que Dios nos ha dado? Que eso sería lo más impactante de todo. Que Dios te ha dado tantas fortalezas. Aviéntate, confía en el Señor, equivócate también. También se vale. No es que si no me sale y es que si no puedo, es que no es lo mío. Dale. Aviéntate como Pedro a la orilla. Está Jesús con el pescado ahí en la orilla y queriéndote dar de comer. Por el amor de Dios, que nada te detenga para hacer la voluntad de Dios y para bendecir a los demás. ¿Alguien está conmigo? Mira, esto que te estoy diciendo no es para que te afanes al trabajo, ¿eh? Esto es lo que te estoy diciendo, es para que seas sabio y utilices la inteligencia que para eso nos la dio Dios, para hacer lo que debemos de hacer, que es exactamente lo que Dios nos dio. Salmos 1:3 dice la palabra, perdóname, Salmos 107, 33, 38, dice así, escucha esto, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan y vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir y siembran campos y plantan viñas y rinden abundantes frutos, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¿Estás entendiendo esto? ¿Sabes? Cuando Lot le dijo a Abraham, este, o Abraham a Lot, es tiempo de separarnos. Lot lo primero que le dijo a Abraham, pues necesitas darme algo de tierra, ¿no? Sí, te comparto. Y le dice a Abraham, ¿cuál quieres? Y Lot agarró la mejor tierra, la más fértil y la más estéril. ¿Sabes que cuando estaban cayendo, cuando fueron esos ángeles y comenzó esa lucha en Sodoma y Gomorra, sabes que ese lugar ya estaba escaseando, que se robaban la comida? O sea, a ti te pueden dar frutos y si tú no sacas la semilla para plantar, literalmente vas a secar la tierra. Pero cuando a ti te dan un lugar seco y pones en ecuación a Dios, literalmente Él te va a ayudar a construir en el desierto y hará ríos de agua de vida.
Escúchame esto, ¿eh? Porque si tú no me crees, en Dubái, aquel lugar, al final del día, la verdad, van a decir es que las finanzas no tienen nada que ver con esto, tiene que ver todo. Es en un lugar desierto y la única manera que tuvo ese lugar éxito es por el favor de Dios y no tiene que ver por otra cosa. ¿Alguien me está siguiendo? La vida en Cristo Jesús para la bendición y para la provisión siempre va a estar en Él, pero no persigas a los pescadores. Persigue el que da los pescados. Ese es el que tenemos que seguir. Yo quiero que le des una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Vamos a orar dando gracias a nuestro gran Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque he compartido lo que creo pusiste en mi corazón, Señor. Yo te agradezco, Señor, por lo bueno, por lo fiel, por lo grande, por quien tú eres, Señor, por quien tú haces, Señor. Padre mío, Señor, tu palabra nos enseña, Señor, que los lugares desiertos tú los harás fluir, Señor. Y creerte y no creerte es decisión de cada quien. No se puede manipular a nadie, ni se puede exigir a nadie que te crea, Señor. Pero yo creo que hoy tu iglesia, hoy tomamos una decisión de creerte, Señor, y ya no más ser manipulados por problemas, por deudas. Tampoco quiero decir, Señor, que un día podamos caer en un problema de deuda, Señor. Pero si caemos en una deuda, Señor, segurísimo tú nos vas a sacar de ahí, Señor, porque en ti vamos a confiar. Tampoco podemos decir que no nos vamos a equivocar, Señor, porque hasta el mejor cazador se le va la liebre, Señor. Pero sé fielmente, Señor, que tú estás ahí en todo momento para ayudarnos y para rescatarnos cuando fallemos, Señor. Señor, lo que queremos decir, Señor, es que no queremos poner altas expectativas en nuestra persona, en nuestras actitudes, en nuestras capacidades, sino que queremos poner todo nuestro corazón, nuestra mirada en ti, Señor. Porque un día cierra la válvula y ya no tenemos más nada. Y por eso necesitamos y dependemos de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quien está aquí con nosotros, Padre Celestial.